Hola, hola, bienvenidos al tutorial número 1 organizado por la comunidad de programadores EQ, dirigido por el expositor Jairon Cedeño, quien les habla. El día de hoy vamos a hablar acerca del desarrollo web con tecnologías modernas. Específicamente trataremos de temas del front y back-end y sus lenguajes de programación que intervienen. En videos posteriores vamos a estar hablando acerca del MinStack, Printface y Spring, entre otras tecnologías. Bien, ¿qué es el front? Dice que es la parte que interactúa con el usuario, mientras que el backend es la parte que interactúa con el servidor. Tenemos ejemplos acerca del frontend. Cuando hablamos del frontend, estamos haciendo uso de las tecnologías como o lenguaje de programación, HTML, CSS y JavaScript. Cuando hablamos de backend, estamos haciendo uso de lenguaje de programación tal como PHP, Python, Ruby, JCP, entre otros, ¿verdad? Por ejemplo, tecnología del lado del cliente, HTML o HTML5, que es una versión más actualizada de HTML. CS3 es una versión más actualizada de CSS y JavaScript. Las tecnologías de backend son PHP, Python, Ruby, JCP, ASP.NET, entre otras, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo más intuitivo, perdón. Vamos a ver un ejemplo más intuitivo acerca de lo que es el front y el backend. Tenemos esta página web, ¿verdad? Entonces, se dice que el frontend es la parte que interactúa con el usuario, es decir, que se interpreta del lado del cliente. O sea, los lenguajes de programación que se interpretan del lado del cliente, o sea, del lado del navegador. Vamos a inspeccionar el código y visualizar que en toda esta sesión podemos ver código HTML, como es las sesiones, el div, una imagen, etcétera. Y del lado de acá vamos a poder visualizar lo que es el código CSS, es decir, los estilos. Ya. Y aquí podemos ver que al momento de dar clic tiene un movimiento de hacia abajo. O sea, el scroll de nuestra página web automáticamente recorre y se mueve. Entonces, esto quiere decir que esta funcionalidad es JavaScript. Al momento de dar clic, tengo una función que se ejecuta y me lleva a cabo una tarea. Eso es JavaScript. Ya, en otras palabras, lo que vemos aquí, el párrafo que vemos aquí que dice inicio, que dice acerca de servicios y contactos, está elaborado en HTML5 o en HTML. Y el color que vemos aquí, el color blanco, está realizado en CSS. Por ejemplo, si yo doy clic en CSS, el CSS es el encargado de cambiar el color de fuente, el tamaño de fuente. Vamos a ver un rapidito. Vamos a ver, vamos a agregar un color. Por ejemplo, agregamos un color al menú acerca de. Para eso sirve el lenguaje de programación CS3, para darle estilo y forma visual a nuestra página web. Entonces, podemos también ver cómo se modifica el tamaño. Como estamos viendo, eso es CSS, o sea, para dar apariencia a nuestra página web. Mientras que el HTML son las etiquetas, es un lenguaje etiquetado que me permite agregar texto. Podemos poner hola, en este caso programadores EQ, y se me cambia. Eso es HTML, dar estructura a nuestra página web, y con el CSS nosotros le damos los estilos. Bien, y aquí esta funcionalidad de dar clic y cuando recorre la podemos ver que es tecnología JavaScript. Entonces, eso es lo que interviene en el frontend. Vamos a ver rápidamente qué es el backend, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Entonces, vemos un listado de personas, ¿verdad? Esto es también el frontend.
porque tenemos código HTML que nos está mostrando. Ahora, hay una cosa que tener en cuenta, hay una cosa que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, el frontend y el backend van de la mano, pero no es lo mismo. Como ya les expliqué, el frontend trata de las tecnologías que se ejecutan del lado del cliente, o sea, del lado del lado del navegador, mostrándonos información como son textos, párrafos, el color, el tamaño de nuestra fuente. Eso es el frontend. O darle movimiento a este párrafo, o dar un clic, cambiar el color. Eso es front. Mientras que el backend hace uso del frontend. En este caso, el backend le está diciendo, por ejemplo, al frontend, recógeme los datos en estos formularios. Por ejemplo, Guayaquil, pongamos un número cualquiera, cambiamos el apellido, Chávez, para diferenciar, y pongámosle Isaí. Entonces, al momento que yo doy clic, ¿verdad?, en guardar, estos datos se van, y PHP, como lenguaje que se ejecuta del lado del servidor, toma esos datos y los almacena en una base de datos. Una vez que los almacena, los devuelve acá al frontend para ser visualizado y tomado en cuenta. Entonces, el frontend es la parte frontal y el backend es la parte, se dice, oculta, porque el código PHP, una de las ventajas de utilizar el backend es que el código no se muestra, o sea, se oculta por seguridad, a no ser vulnerable y ser hackeado los datos. Entonces, espero haber sido lo más explícito posible dentro de las tecnologías front y back. Vamos a ver acerca un poquito más. El CSS ya vimos, ¿verdad?, qué es lo que significa, pero aquí podemos visualizar también los estilos, la fuente. O sea, el CSS permite modificar fuente, color, tamaño, inclusive puede hacer círculos, rectángulos, formas geométricas, ¿no? Entonces, el JavaScript podemos notar que tenemos una función, ¿verdad? Aquí, perdón, sí, tenemos un código, una variable y unos códigos aquí. Entonces, el código JavaScript o el lenguaje JavaScript es el lenguaje de programación orientado a objetos. A diferencia de otros lenguajes de programación como PHP, JavaScript se interpreta del lado del cliente. Por eso es que JavaScript hace parte del frontend. Sirve para dar funcionalidades a la página, como el usuario dar clic en un enlace de imagen, como vimos en la página, ¿verdad? Al dar clic en la imagen se nos expandía, o al clic en un botón como se movía el scroll hacia abajo. Entonces eso es JavaScript. Ya. Existen frameworks. Framework es el esqueleto o estructura de conjunto código donde existen funciones o procedimientos de librería empaquetadas para ser reutilizadas para el desarrollo de una aplicación, haciendo menos complejo el trabajo habitual del programador o diseñador web. Además, también nos pueden sacar de un proyecto en menos tiempo. Ya. Y bueno, lo que quiere decir que existen frameworks tanto como para el front y para el backend. Dentro del frontend tenemos frameworks como son Bootstrap, AngularJS, Node.js y Backbone. Tenemos dentro del backend también frameworks como frameworks del lado del servidor, como PHP. En el lenguaje PHP tenemos Drupal, WordPress, PrestaShop, Laravel y WooCommerce. Dentro de Python tenemos de Django, y dentro de Ruby on Rails. Bueno, espero haber sido de ayuda, y si alguno tiene alguna pregunta o sugerencia, por favor hacerla aquí abajo en el canal. Dejamos también en la descripción del video, vamos a dejar nuestro contacto para que puedan localizarnos. Tengan un excelente día.